amigos, bienvenidos y bienvenidas a De Viva Voz, un programa sin filtro y con el corazón. Les habla Yani y aquí estoy como siempre con mis amigas Jessie y Rosy. Hoy le vamos a traer un tema muy interesante, muy vital, pero también con mucho tabú. Le hablaremos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Y para ello tenemos a la doctora Marilis Portillo, que ella tiene una gran trayectoria en la salud comunitaria. Bienvenida, Marilis. Muchas gracias, Yani. Para mí es un placer, chicas, estar con ustedes en esta tarde y muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de compartir un poquito de mis conocimientos. Muchísimas gracias a ti. Es un placer tenerte, Marilis, aquí, tener personas tan importantes como tú y que nos enseñes, ¿verdad? Tantas cosas que a nosotros nos enseñaron a callarnos, ¿verdad? Y no preguntar más de lo que no nos permitían. Entonces es un placer tenerte aquí, tener con todo tu conocimiento y que puedas ayudar a tantas personas, ¿verdad? Que necesitan ese tipo de charlas entre amigas, ¿verdad? Y tener el conocimiento de alguien más que tú, ¿verdad? Que eres una persona importante. Bienvenida. Bienvenida, Marilis. Gracias. ¿Nos puedes hablar un poquito de ti, de tu trayectoria? Sí, claro. Bueno, yo soy médico, yo soy de Venezuela, tengo 25 años graduada como médico. En Venezuela nos graduamos como médicos cirujanos, es nuestro título, y luego de allí hacemos lo que es la parte de los posgrados, ¿ok? En la parte de los posgrados hice residencia por 3 años en lo que es ginecología de obstetricia, y luego también hice el posgrado en medicina familiar. Y bueno, gracias a Dios he podido dar mucho de mis conocimientos a lo que es la población en general, ya que como médicos familiares nos abrimos el panorama en todas las enfermedades o en todas las patologías o en todo lo que es los temas de salud. Ok, qué interesante es saber esto, ¿verdad? Decían nuestros padres, de esto no se habla. Uno se casaba, ¿verdad? Sin experiencia en absoluto y callada. ¿Por qué? Dice, ¿estás lista para casarte? Ok, pues de allí, pues averíguatelas tú sola, porque pues así pasa. Así pasaba en aquellos años, ¿no? Sí. Ahora en verdad hay tanta tecnología, tantas cosas que uno le puede preguntar a Google y te dice todas las cosas, ¿verdad? Que a veces uno se queda espantado. Ahora, cuando uno tiene hijos pequeños, esa es la importancia de cómo nosotros como padres podemos hacerles saber este tipo de información que sea adecuada para su edad y que no la encuentren en otro lado donde les pueden contar otras cosas. ¿O a usted qué nos puede decir, Marilis? Sí, bueno, las enfermedades de transmisión sexual, que viene siendo el tópico que vamos a conversar ahorita, realmente tiene como las etapas, pero no por eso quiere decir que los niños o los recién nacidos no puedan llegar a tener una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Porque dentro de lo que es las enfermedades de transmisión sexual, actualmente hoy se pueden llamar o las denominamos más como ITS, como infecciones de transmisión sexual. Porque el cambio de la E o la I es que ya realmente las ETS o enfermedad de transmisión sexual, hablamos ya de una enfermedad que ya está dando síntomas en el momento, ¿ok? Ahora, la ITS es una infección, hablamos de infección, que puede estar allí, la patología, pero puede estar asintomática. Entonces, muchas veces en los niños pequeños pueden encontrarse en el momento del parto porque hay enfermedades, hay ITS, que pueden ser transmitidas por el canal del parto cuando el niño está naciendo, ¿ok? Entonces, la edad como tal, por supuesto, es más hacia lo que son la etapa de la pubertad, los adolescentes en adelante, porque es donde ya por supuesto entran en esa etapa de empezar a tener esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se puede decir la edad de un preadolescente? ¿A qué edad comienza? Que uno tiene que fijarse y dice, o a saberle, porque hay preguntas, ya que los niños de 9 años ya están haciéndolo. Sí, claro. Dice, ¿por qué esto, mami? ¿Y por qué? Y digo yo, sí, sí. Bueno, nosotros como seres humanos, desde que nacemos aprendiendo. Claro. Y nosotros somos muy curiosos. Y tanto el sexo femenino como el sexo masculino, o sea, la niña y el niño, mientras van creciendo, se van dando cuenta que su cuerpo está cambiando.
Claro. Entonces empiezan a notar, en el caso de los varones, empiezan a notar sus testículos o su pene que va creciendo, todo eso, y ahí es donde empiezan ellos a tener curiosidad, ¿ok? Con respecto a lo que es el cambio de su cuerpo. De su cuerpo. Ahora, edad realmente con lo que es las relaciones sexuales, casi siempre es después de los 9 años, como tú dijiste, que ya empiezan como que con a esa curiosar. A curiosidad, ¿Ok? sí, claro. Como lo dijiste al principio, en nuestro tiempo, era más tabú, era más cerrado el tema. Claro que sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque, bueno, el papá le daba pena, la mamá también, o simplemente no se hablaba en la casa. Claro, sí, no se hablaba, de ese tema no se hablaba. Era un tema tabú. Y Sí. todavía existe el tema tabú. Exacto. Existe, porque Sí, sigue. tú has visto y tú hablas algo de eso y la gente dice, ¡ah! ¿Qué es eso? ¿Cómo va a decir semejante cosa? Y una cosa también bien curiosa y que se ha visto, y usted que es doctora lo sabe, el porciento ha aumentado muchísimo de las enfermedades de transmisión sexual a las personas que tengan, no como antes, no, porque los promiscuos son los que tienen esos factores de riesgo y son las personas que mayormente van a adquirir se va a contagiar. Y no, hoy ahora lo que se ve más, las personas, o sea, las esposas, las personas que tengan una sola pareja, son las personas que se ven más afectadas. Claro. Y se dan pena, tienen pena. Qué pena ir al médico y decir, me está pasando esto, porque la persona no está con nadie más, pero el esposo con quien está, con la otra, y es una cadena. Y entonces en las cadenas que se ven todas este tipo de enfermedades. Y yo quería hacerte una pregunta, ¿cómo nosotros podemos prevenir, nosotros contagiarnos? Porque yo sé que sí, está el preservativo, sí, exacto, pero dicen que también con el preservativo uno puede también tener enfermedad de transmisión sexual, que no solo tiene que ser con la penetración. Explícanos un poquito más de eso, por favor. Ok, sí. Bueno, es muy importante saber que las enfermedades, la ITS, porque vamos a trabajar con la terminología que ahorita se está manejando, las ITS actualmente no solamente es una. A veces pensamos que enfermedad de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual es una sola, ¿ok? No, hay muchas, ¿ok? Hay varias ITS y por supuesto en dependencia de ella va a ser también el contagio o la forma de contagiarnos, ¿ok? Entonces, entre las ITS que son más comunes tenemos el herpes. Son unas de las motivos de consulta como más frecuente en nuestras consultas médicas son el herpes, ¿ok? Entonces tenemos el herpes simple, el herpes zóster, pero también están lo que son las clamidias, la gonorrea, también tenemos la sífilis, también tenemos el virus del papiloma humano, ¿ok? Y por último, como que no es que es el que menos pasa, pero está allí, pero por supuesto es el del SIDA, ¿ok? El VIH, ¿ok? Entonces, realmente, como te digo, todas son enfermedades de transmisión sexual y como tú dices, a veces la mujer, ¿ok? No tiene promiscuidad, o sea, tiene una sola pareja, pero puede ser también la mujer la que no tenga una sola pareja y el hombre sí. Vamos también, a estar claros. Sí, claro, y pues para darse cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como personas de un solo matrimonio, cómo uno pudiera estarse protegiendo o cómo, ¿verdad? Uno sin saber o uno confía, pero ¿cómo sabes tú lo que está pasando a otro lado? Entonces, ¿cómo nosotros como personas, como mujeres, cómo podemos protegernos de esta manera? ¿Hay alguna manera que pudiéramos nosotros atender? Sí, bueno, dentro de lo que son las medidas preventivas, que una de las que dan como que la mayor porcentaje de prevención son los preservativos, como los nombraste ahorita ya. ¿Ok? La mayoría de las veces cuando hablamos de preservativos, vamos al hombre, el condón, ¿ok? Que es el preservativo para el hombre, pero no, también está el preservativo de la mujer, ¿ok? Que es el menos utilizado, porque se nos hace más fácil que lo use el hombre, pero también hay un preservativo que podemos utilizar nosotras las mujeres, ¿ok? Y esos preservativos, por ejemplo, en el caso del preservativo del hombre, que es el condón,
tiene de un 85 o 95% de protección, exactamente. Pero no tiene un 100%, pero peor es no tener nada. Claro. En el caso de la mujer, el preservativo de la mujer tiene de un 85% aproximadamente de protección, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la manera? Sabemos que la mejor manera es la abstinencia. La abstinencia, claro. ¿Ok? Pero bueno, somos seres humanos, tenemos una relación con una pareja, tenemos o sea, es algo que realmente es de naturaleza. Y bueno, está primero eso, la parte del preservativo, en el caso de que tengamos varias parejas. Ahora, en el caso que tengamos una sola pareja, nuestro matrimonio, se supone que allí no deberíamos de tener como que ese riesgo de contagio. Claro que sí, muchísimas gracias por su contestación, muy bonita. Bueno, chicas. Doctora, por ejemplo, cuando ya una persona está contagiada y o sea, es asintomática, porque ha pasado que la persona no sabe que está contagiada, ¿eso puede, a largo plazo, puede traer algún problema en la fertilidad de la persona, tanto la mujer como el hombre? Sí, bueno, como lo conversamos ahorita, eso dependiendo de la enfermedad que haya, ¿ok? Hay varias que en etapa inicial o en algún momento de la etapa de la evolución de la enfermedad puede estar, como decir, pasiva. Podemos decir dormida o inactiva, ¿ok? Entonces no hay síntomas. O simplemente aún no ha hecho como que esa aparición de los síntomas y puede estar la persona con la infección, pero asintomático. Muchas veces nos damos cuenta o el paciente se da cuenta cuando va a la consulta a un chequeo general, ¿ok? Se hace un Papa Nicolau, que es lo que en nuestro país llamamos citología, ¿ok? Que se toma muestra de lo que es la parte del cuello uterino porque es la parte preventiva y ahí entonces nos damos cuenta que hay un ejemplo, el VPH, que es el virus del papiloma humano. Muchas veces también encontramos que hay secreción en la zona vaginal y allí entonces hacemos cultivo y vemos quién es, porque puede ser un hongo, puede ser una bacteria. Entonces allí podemos ver el tipo de secreción que es, el color, o sea, son muchas cositas las que nos hablan. Pero si no hay, en el momento, no hay ninguna secreción, no hay ningún flujo, no hay dolor vaginal o ardor al orinar, que son relativamente los síntomas como que más generales que casi siempre comúnmente refieren los pacientes, ¿okay? En este caso más que todo las mujeres. Claro. Y está asintomático, lo podemos hacer cuando tomamos eso. Entonces, al tener el resultado, vemos. Otras veces también, aunque no hayan síntomas, hay cambio de la coloración de la piel, ¿ok? Hay fisurita en lo que es el tejido de la vulva o de la zona íntima del hombre o de la mujer. Sí. Aunque no duela, aunque no arda, hay un cambio de la coloración de la piel o se pone corrugado, arrugadito, pero no duele, no arde, es asintomático, simplemente está eso allí, ese cambio. Entonces allí llama la atención al paciente, el paciente acude a la consulta, se le hace respectivamente, dependiendo de lo que es, exámenes que nos aportan a nosotros poder llegar a ese diagnóstico. ¿Okay? Pero sí hay pacientes que pueden, es más, el herpes al momento de ya estar infectada la persona puede pasar hasta 10 años sin síntomas, pero eso no quiere decir que no tenga ya el herpes. El herpes en el momento de la infección, desde el día 1 que ya la persona, su cuerpo, su sistema inmunológico ya está el virus del herpes, más nunca lo sana, más nunca lo desaparece. Es una enfermedad crónica. Sí, ella queda en el organismo porque ella se mete en lo que es la mitocondria de la célula y queda allí, como para darle un nombre guardado, ¿ok? Y en cualquier momento de la etapa de la persona, puede ser por cambios de temperatura, por ansiedad, por enfermedades como la diabetes, que detonan nuevamente y aparecen otra vez los síntomas. O nunca los tuvo o sea, puede ser que tuvo 10 años con el virus allí, no lo sabía, y en un momento dado de una alteración metabólica, se activa ese virus y aparecen los síntomas. Entonces, predecir en qué momento tuve la infección o quién
¿Quién me la transmitió? Sí. Es difícil. Sí, claro. Es en el caso de lo que es, poniendo como ejemplo, el del herpes. El del herpes. Y la reacción, perdón por no se preocupe. La reacción al verse, ¿cómo se identifica una enfermedad de un herpes? ¿Cómo vas a verlo o solamente es en la parte íntima? No, bueno, el herpes hay dos tipos de herpes. Okay. Tenemos el herpes 1 y el herpes 2, ¿ok? También está el herpes zóster. ¿Ya? El herpes 1 es el que comúnmente nosotros lo llamamos el herpes labial, que nos salen las vesículas en lo que es alrededor de los labios y nos pica, y fuimos a la playa, fuimos a la piscina, no teníamos nada y al otro día nos salieron unas ámpulas, sí, exacto, como unas burbujitas pequeñas, o pica, o la zona se pone roja, o se inflama un poquito, o empieza a dar mucha comezón, ¿ok? Y entonces allí, ese es el herpes tipo 1, es el que llamamos labial. ¿Y ese cómo se contagia con...? Bueno, el herpes tipo 1, el herpes se contagia sea por relación íntima o por el contacto con secreción, o sea, con fluido. Okay. Puede ser saliva, puede ser un beso. Okay. Entonces, en el caso, como muchas veces nosotros como seres humanos podemos tener herpes por 10 años sin síntomas, creemos que ya no lo tenemos y damos a luz. Tenemos un niño y nosotros tenemos la cultura de darle besitos a los niños en la boca. Sí, claro. ¿Verdad que sí? Entonces, siempre recomendamos como médicos que no lo hagan, no porque no quieran a sus hijos, ni quieran demostrarle el cariño, sino que no sabemos si realmente ahorita lo tenemos. Y allí, en esa transmisión, entonces ahí es tu pregunta, la primera que me hiciste. ¿Cómo un niño que no tiene relaciones sexuales puede llegar a tener ese tipo de enfermedad? Entonces, esa sería una como de las vías desde el punto de vista externo, no solamente el canal del parto, sino así también. Este sería el herpes tipo 1, que es el labial. Y el herpes tipo 2 es el que llamamos el genital. Ese sí va directamente relacionado con lo que es las relaciones sexuales. El contacto directo sexual. Y empiezan igualmente las ámpulas por dentro. Exactamente. Sí, puede empezar también. A veces creen que los síntomas se pueden confundir un poco con lo que es una infección urinaria, porque puede haber ardor al orinar, molestia, un cierto dolor pélvico, en la zona baja de la zona pélvica, pueden aparecer las ámpulas también, o enrojecimiento, o mucho prurito, Entonces, a veces cuando si es ardor al orinar, lo que menos pensamos que sea un herpes. Nos vamos más por una infección urinaria. Pero bueno, como médicos y con los exámenes también y lo que es la parte clínica, nos lleva mucho. A veces el herpes muchas veces se diagnostica sin un examen. Solamente al ver las ámpulas, el tipo de lesiones, ya clínicamente lo podemos diagnosticar. Doctora, yo le tengo una pregunta. ¿Qué consejo le da a las mamás que tienen hijos adolescentes y para que a veces a mí me pasó, le voy a contar, con mi niño pequeño, cuando él tenía 14 años, tenía una novia. Y de repente miro yo que se encerraba en el cuarto y yo le dije un día, oye, si me embarazas a esta niña, yo pensando en embarazo, no pensando en transmisión sexual, claro. Le digo, te vas con ella a la calle y tú y ella, porque tú sabes que, no mami, si nosotros fuimos a comprar un preservativo, imagínate. Y yo nunca le había hablado a mi niño de esto. Entonces, ¿qué consejo le da a las mamás que no tienen como esa confianza? Esa comunicación abierta, ¿no? Exacto, para poder hablar con las palabras como son. Exacto. A veces nosotros decimos, ay, que tu manguerita, ay, que ¿verdad? Y eso es algo que ya me dijeron, no vuelvas a decir, enseñales el nombre, como es vagina y pene, para que ellos se identifiquen que ellos tienen pene y la mujer tiene vagina. Sí, muchas veces se nos olvida que nosotros pasamos por primaria, por el elementary, pasamos por la high school y vivimos biología. ¿Verdad que sí? Entonces, como mamás, a veces se nos olvida esa parte, que aunque nosotros no le hablemos a ellos de lo que es la parte del sexo, las relaciones sexuales o los preservativos, ya ellos están viendo la anatomía en biología y eso les da curiosidad. Entonces, hablan entre ellos
empiezan a buscar, ¿en dónde? En las redes sociales, Claro. más ahora que cada día se meten más en las redes sociales. Entonces muchas veces se llenan de información que muchas veces es real, pero otras veces no. Claro. O la escuchan, pero no la entienden o no tienen esa guía, esa orientación. Allí es como nosotros como mamás o papás tenemos que ser un poquito ya más abiertos. No es que vamos a tener como el libertinaje, Claro. ¿ok? De hablar a voz populi como si no hubiera un respeto, no. Claro. Pero sí conversar con los hijos, porque para que alguien lo haga en la calle, ¿ok? Y a lo mejor lo orienten mal, vamos a Exactamente. hacerlo nosotros como padres, orientemos a nuestros hijos, hablemos con ellos, rompamos un poquito ese tabú. Ahora, yo fui criada con ese tabú, respetamos eso, entonces busca una tercera persona, busca al médico, busca un consejero, busca a alguien de la familia con quien pueda tu hijo conversar ese tipo de temas, que lo orienten por el buen camino y le orienten de una manera, o sea, positiva. Sí, claro. Sí, el preservativo está bien porque no va a salir embarazada, pero vamos a estar claro que el preservativo no solamente es para no salir embarazada. El preservativo también es para no contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Porque, por ejemplo, las mujeres de 40, 45 años ya no tienen muchachos, un ejemplo, porque se hicieron la salpingectomía. Sí. Y ya no, ¿para qué el preservativo? Un ejemplo, si no tienen, o sea, si no tienen una pareja estable. Claro. ¿Ok? Estamos hablando de aquella que no tiene un matrimonio estable, una sola pareja. Y bueno, tiene sus oportunidades desde el punto de vista como mujer, es también utilizar el preservativo. Porque no solamente estamos hablando de salir embarazada, estamos hablando también de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Enfermedades de transmisión sexual, claro. Marily, yo quería hacerte una pregunta, algo que sentí como de curiosidad. Hay personas, o sea, parejas que una persona tiene VIH y la otra pareja no. Entonces usan un medicamento que es nuevo ahora que se llama PrEP. ¿Es PrEP? ¿Qué recomienda en cuanto a ese medicamento? Bueno, mira, el PrEP es la misma prednisona. Es un esteroide, ¿ok? Que actúa dentro de lo que es el sistema inmunológico para disminuir un poco lo que es la activación del VIH, ¿ok? O sea, que se mantenga. Pero no solamente utilizamos ese medicamento, hay otros medicamentos que son antivirales, ¿ok? O retrovirales, que trabajan sobre lo que es la infección del VIH, ¿ok? Entonces, en el caso, siempre yo he dicho que la relación, sea mamá-hijo, esposa-esposo o simplemente relación de dos, la comunicación es muy importante, ¿ok? Si la persona tiene ya un VIH positivo, está bajo un esquema de retrovirales y la otra persona está entrando nueva en su vida, lo ideal es ser sincero, ¿ok? La mayoría de las veces no hablamos de eso, nos da pena. Preferimos que la relación continúe, a ver a dónde llega. Si llega algo, le digo, pero no nos ponemos en el lugar de la persona que está llegando. Claro. Entonces es conversar, es ser sinceros conmigo mismo, pero sinceros con el otro también. Claro, pues Ok. que pueda tener hoy sí la información adecuada, ¿no? Exactamente. Para que podamos adecuadamente poderles decir lo que necesitan saber. Exacto. Y esta otra, la PrEP, dice que cuando uno tiene un contacto sexual sin protección, y dice que se la toma como el día después, como si fuera del embarazo del día después. ¿Esa cómo es que actúa? Sí, o actúa como haciendo como una reversión, ¿ok? Pero como te digo, si ya hay un VIH positivo, allí ya el esquema de medicamentos ya es más amplio. Aparte de que es de por vida, que el paciente tiene que mensualmente hacer su esquema de retrovirales, aparte de eso hacerse su laboratorio, su chequeo médico, ¿ok? Porque el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, ¿ok? O el VIH, influye dentro de todo lo que es el organismo. Todos los órganos puede ir dañando si la persona no se cuida. Lo bueno es que estamos en Estados Unidos, aquí hay mucha evolución a nivel de lo que es la medicina, es uno de
pienso que es uno de los países más principales a nivel de lo que es la ciencia, la investigación, y eso hace que seamos número uno. Ahorita estamos en el país relativamente número uno desde el punto de vista de eso. Han salido muchos medicamentos retrovirales para lo que es el VIH, y eso ha hecho que el SIDA o el VIH disminuya, ¿ok? Ha disminuido mucho lo que es la mortalidad a corta vida de las personas. Entonces tienen una calidad de vida un poquito más a más largo plazo, de longevidad y también de calidad. Sí, porque antes cuando uno sabía, fulano tiene SIDA, ya se va a morir ya. Sí, era triste, porque en esos tiempos, yo me acuerdo, el vecino al lado de mi casa había agarrado SIDA y todo el mundo dice, oh, ya se va a morir. Y verdad que rápido se fue acabando la persona, porque su sistema inmunológico ya era bajo, y cuando vine a ver era una persona tan fuerte, y ya después ya estaba como delgadito y se fue. Y ya hoy sí las personas más o menos qué tiempo pueden durar con... Todo depende, primero depende del paciente. Sí. Es muy importante eso, que el paciente cumpla con el esquema, que el paciente se acerque y cumpla con esa normativa de esquema de consultas, de exámenes y tomar la medicina, todo lo que sea necesario para el momento, porque hay pacientes que es por fase también, claro, ¿okay? Está la fase inicial, está la fase terminal, está la fase como que intermedia, entonces en dependencia en qué fase también se encuentre ese paciente, eso también influye en el sentido de cuánto tiempo pueda llegar a tener, pero como te digo, también depende mucho de cada sistema inmunológico. A lo mejor yo reacciono mejor a los retrovirales que otra persona, porque cada ser humano es individual. Claro, como que tu sistema inmunológico responde diferente cada persona. Entonces, eso tiene mucho que ver también con cuánto tiempo pueda durar. Sí. ¿Okay? ¿Y cómo nosotros como personas, cómo pudiéramos nosotros dar un consejo, o cómo poder llegar a esos padres de familia que todavía tienen ese tabú, ¿verdad? Y que nosotros aquí, como dices, aquí Estados Unidos es el número uno, y tener esas conversaciones como más abiertas, ¿no? Y decir, pues, esto es lo que pasa y esto es lo que es. Entonces, nosotros cómo podríamos darles, pues, una charla o hacerles saber que no tengan temor de platicar con sus hijos y poderles dar la mejor información nosotros como padres, y poderles ayudar nosotros mismos a ellos, y que ellos tengan la confianza a uno de que uno sabe que está dándole la información adecuada. Sí. Bueno, lo primero es no reprochar. Yo pienso que como padres, como tenemos miedo a que les pase algo, porque como de naturaleza somos protectores, sí, y no queremos que a nuestros hijos les pase nada. Sí. Entonces, en vez de buscar como que la comunicación, el conversar, nos vamos más al reproche. Mira que si sale embarazada la muchacha, ¿ok? Entonces, es romper un poco eso, y antes de hablar con el hijo, educarme yo como papá. Sí, por eso es prepararme yo, porque a veces no es que yo quiero reprochar o es que le quiero dar porque no está haciendo lo que yo digo, sino es porque yo tampoco tengo el conocimiento de qué es lo que voy a preguntar. Entonces, educarme yo, informarme yo como papá, como mamá, qué pudiera, o sea, qué preguntas le pudiera hacer. Entonces, buscar un poquito. Hay tanta información, hay libros educativos, los mismos colegios hay asesoras que también pueden ayudar a uno como padre, que te pueden dar esa orientación. Entonces todo se trata de prepararme yo para ese momento y poder llegar yo a mi hijo, ¿ok? De la mejor manera. Bueno, ese es como de madre a hijo, pero por ejemplo, haz de cuenta, como nosotros en nuestros países, ¿no? Vas a donde hay indígenas. Ajá. Y allí no se habla de esto. Ahí entonces nosotros como personas que tenemos un poquito más de sabiduría, con estas charlas, ¿verdad?, tan importantes, podemos llevar esto a las personas y hacerles ver que lo tomen como algo normal. Ya es algo normal, que no se vean como que, ay, no, ¿qué va a pasar? No, es algo normal que está pasando, y que lo veamos con lo más naturaleza, para que nosotros podamos dar la información adecuada, para que eso siga y continúe dando esa información correctamente a los hijos, y no como tú dices, no espantarlos, sino decirles, hey, no, es hablar como claramente y decir, esto así es. Así es, blanco y negro es así. Así es. No hay otra cosa. Te echo de la casa. A mí me
Eso es lo primero que nos dicen los papás. Esa es la primera. Sí, lo primero que nos dicen. Cuidado, me sales embarazada porque te vas con el muchacho. No sé si recuerden que en aquellos años decían, si te tomas de la mano sales embarazada. Sí. Yo decía, pues, no, es que no puedo. Porque si te dejas agarrar la mano, ya los demás vienen solos. Sí, ya estábamos marcadas. Yo digo, ¿qué es esto? Pero bueno, esa es la creencia de que a ellos también los creen. No podemos culpar, ahora que ya tenemos la sabiduría, ¿no? Ahora ya el crecimiento que tenemos, no podemos culparlo de la creencia de nuestros padres. Pero eso fue de cadenas en cadenas, que ha pasado en el pasado. Pero ahora con tanta información, pues es un gusto tener contigo todo este tipo de avance informativo tan importante que a veces nosotros estamos ignorando o no tomamos en cuenta, como tú dices, no lo tomamos tan importante, pero es tan importante tener esta información y poder apoyar con estos programas que puedan tener. Y aquí abajo ahí está el nombre de Marily, que con preguntas que puedan necesitar o ayudar, estamos aquí con nuestras amigas. Un gusto tenerte. Gracias. Sí, para mí también es un gusto y como tú dices, la mejor medicina que se da es la preventiva. ¿Okay? No esperar a tener la enfermedad. La medicina preventiva es la mejor medicina a nivel mundial, no porque estamos en Estados Unidos, no, a nivel mundial. Entonces, ¿cómo prevenir un problema o que el problema no se dé previniéndolo? Entonces, acudan al médico a su chequeo general, anualmente, en dependencia si todo está bien. Si hay algo que está alterado, acudan de una vez, no esperen al chequeo, hablen con su médico, hablen con su pareja también, porque muchas veces, esto fue una anécdota que me pasó con una paciente en un momento de una consulta. Una señora de 60 años fue a su Papa Nicolau de control porque tenía todavía su matriz. ¿Okay? Y ya no, por supuesto, ya estaba menopausia, todo lo demás, pero bueno, fue por el chequeo que le tocaba, exacto. Y entre conversar, reírnos y ese ameno en la consulta, ella viene y yo le empiezo a explicar que cómo se va a hacer porque tenía un poquito de infección, le puse tratamiento y le voy a colocar unos óvulos. ¿Okay? Entonces ella me dice, ¿qué es eso? A los 60 años, que quieran óvulos. ¿Okay? Entonces, y no es esa sola paciente, o sea, si comúnmente todavía pasa, estamos en el 2026. Entonces yo la miro y yo, con todo el respeto, por supuesto, profesional, por supuesto, le explico, bueno, mire, el óvulo es esto, es un medicamento el cual va a actuar, va a hacer esto, se lo va a colocar por su zona. ¿Y por dónde me lo coloco? Me dice la paciente. No hay problema, porque para eso somos los médicos. Los médicos no solamente es para ponerte detrás de un aparato y hacerte una rayo X, tenemos que tocar al paciente. Como médicos tenemos que tocar, tenemos que ponerlo en el lugar del paciente, tenemos que sentir. No hay nada mejor en la medicina que la clínica, que el examen físico. ¿Okay? No solamente es que se siente el paciente y ponerle un medicamento, no es saberle dar. En todas esas empiezo yo digo, bueno, la señora tiene 60, viene de nuestros tiempos y viene todavía con esos tabús, con esa pena, ¿okay? Y yo empiezo a explicarle y le digo, disculpe, ¿usted se ha visto su zona vaginal? No. Doctora, ¿cómo usted va a creer que yo me voy a ver? Yo nunca en mi vida me he visto eso. Y yo agarre un espejo, le agarre. Exacto. Con ella. Por supuesto, yo la entendí a la señora en ese momento. Y bueno, con todo profesionalismo le digo, es muy importante. Tanto al hombre no hay que decirle eso. El hombre desde niño se explora su zona genital. Desde niño. Nosotras las mujeres no hacemos eso. La mujer le da pena, le da miedo, o sea, tocarse, explorarse, mirar su zona, como tú dices, un espejo. Conócete, es tu cuerpo. Es algo que te pertenece a ti. Sí, es bonita.
bonita o fea. No importa si es bonito o feo, pero es tuyo, es tu zona. Claro. Entonces, doctora, pero ajá, yo, ¿cómo me pongo ese óvulo por el huequito por donde orino? Y yo, no, mira, hay dos orificios, está el orificio miccional, que es por donde uno orina, y está el otro orificio, que es por, usted tiene niños, si usted dio a luz, porque imagínate. Sí, claro. O sea, dio a luz. ¿Por dónde salió ese niño? Entonces, por allí, ese es el orificio genital, y ella no conocía. Le digo, mire señora, usted le da, ay no, como doctora, ¿cómo usted va a pensar que me voy a poner un espejo allá? Mírame, doctora. Sí, y entonces yo le dije, bueno, pero ¿cuántos años de casada tiene? 35 años. Y yo dije, ay, su esposo, no, yo no dejo que me lo vea. Imagínese. Y yo, pero pregúntele a su esposo cómo es, o que él, entre ustedes dos, hagan eso, no importa, nunca es tarde, para explorarse, para conocerse como pareja, él a usted, usted a él. No, doctora, usted no. Bueno, dígale a él que le ponga el óvulo. A todas estas, la señora se empezó a reír, se sintió muy confiada. Claro, digo, doctora, en serio, yo puedo hacer eso, yo me puedo ver, yo me puedo. Y yo, claro, señora, ese es su cuerpo. Claro, véalo, explórese, conózcalo. Entonces, eso es muy importante. Sí, claro. Es muy importante que nosotras como mujeres nos toquemos, nos exploremos, veamos qué pertenece a nosotras mismas, ¿ok? Porque ya los hijos de 9 años saben más de eso que nosotros. Sí, uno se queda espantado. Una pregunta importante que yo tengo, ¿verdad? Sí. Hay un medicamento que se les pone a los niños a cierta edad, a niño y niña, para evitar los problemas de transmisión sexual. ¿Es adecuado ponerle a un hombrecito y a una mujer? ¿O es, a ver, usted que es Ok, puede explicar hay dos, que sería la de la hepatitis. Claro. Ok, la hepatitis viene entrando dentro de lo que es el esquema de vacunación. Claro. Pero la hepatitis, aunque no es una enfermedad de transmisión sexual, igual está más o menos clasificada allí. Y son las vacunas de la hepatitis, se la ponemos a los niños desde que de cierta edad y vamos haciendo, a cualquier edad, hacemos el esquema de la hepatitis. Okay. Ahora está también la vacuna del VPH, que es del virus del papiloma humano. Esa se coloca a partir de los 18 años. Para las mujeres. Para todo el mundo. Okay. O sea, sea mujer o sea hombre, independientemente no tenga relaciones sexuales aún, no haya iniciado con relaciones sexuales, ¿ok? Se coloca como preventivo, ¿ok? Para una protección. Exactamente. Porque no sabemos, ¿verdad? Si es violada o qué sé yo, y así está protegiéndose. Exacto, o sea, ahí se va haciendo como que el sistema inmunológico se va fortaleciendo para prevenir o proteger. Exacto, claro. En un momento de haya un contacto donde alguien esté contagiado con el VPH, ese contagio ya haya una barrera protectora. Claro. La hepatitis C se transmite por la sangre, sí. O sea, también por contacto sexual. Es la única que se transmite por contacto sexual. Sí, la hepatitis sexual. hay varias clasificaciones, la hepatitis A, la B, la C y la D, ¿ok? Entonces, algo que me preguntaste al principio, que me dijiste, si yo no tengo relaciones, no tengo pareja, ¿cómo me puedo llegar a enfermar con una enfermedad de transmisión sexual? Allí entraríamos nosotros como profesionales, los médicos, las enfermeras, ¿ok? Aunque no tengamos ninguna enfermedad de transmisión sexual y en dado caso no tenemos pareja tampoco, claro. O simplemente estamos en abstinencia, hacemos esa abstinencia, también tenemos el riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos, trabajamos con lo que son agujas, con utensilios que son punzantes y se puede transmitir. Muchas veces también por el fluido, ¿ok? Aunque no demos el beso, aunque no, por eso utilizamos mucho lo que son las mascarillas, los lentes protectores, porque en dependencia de la enfermedad de transmisión sexual puede llegar a ser transmisible por la saliva, por el fluido, en dependencia cual sea, ¿okay? No toda. Bueno, toda esta información es muy amena, muy enriquecedora de tanta información
y que se nos pasó el tiempo tan rápido que seguimos con esta charla constantemente, pero muy agradecida de que haya venido aquí a este programa, aquí con nuestras amigas y bueno. Sí, bueno, estos son temas que aquí podemos pasar hasta horas y horas hablando porque son muy interesantes, pero también tiene mucho contenido. Se nos fue el tiempo así. Una charla entre amigas, algo interesante, cosas que no sabíamos, por lo de la pre y todas estas cosas que son algo nuevo que, no sé, nos están dando mucha información. Muchas gracias, te agradecemos. Y antes de cerrar, Amarili, quiero que mires allí a nuestros televidentes y nos diga qué consejo, el último consejo que le daría, algo pequeño. Bueno, como consejo a los papás, vamos a empezar por la pregunta de nuestra amiga. A los papás que traten de romper un poquito ese paradigma y hablar más con los hijos con respecto a lo que es la sexualidad, con respecto a lo que son las enfermedades de transmisión sexual, porque si ustedes no lo hacen, lo va a hacer otro allá afuera. Y muchas veces lo va a hacer a lo mejor de la manera no indicada. ¿Okay? Entonces rompamos un poco más ese paradigma. No es que vamos a ser libres, ¿okay? de quitarnos ese respeto papá-hijo o pareja, pero sí conversar un poquito más al respecto para que no lo vaya a hacer otro de una manera equivocada. ¿Okay? Que realmente ellos lleven la orientación más de parte de nosotros como adultos ya. Y bueno, empezaremos educándonos nosotros, a lo mejor viendo un poquito más libros o algo que nos ayude a educarnos nosotros como padres para luego entonces poder orientar a nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marily, por estar aquí con nosotros. Fue una tarde excelente. Y ustedes aquí, vayan y hagan aquí a la campanita, por favor, y se suscriban. También otra cosa, si ustedes ahí desean algún tema específico que nosotros tratemos, por favor nos los ponen en los comentarios, que nosotros hacemos lo que ustedes dicen, ustedes desean, porque nosotros estamos aquí precisamente para ayudarlos a ustedes. En De Viva Voz. Y aquí en De Viva Voz. Chao. Nos esperamos.